cierto, para que no se me olvide, quiero agradecerle a los muchachos que tocaron esta mañana, extraordinario, sonó muy bien, muy lindo y Dios los usa realmente. Joel es de nosotros, de acá de la iglesia, los demás muchachos son invitados, tienen un grupo ellos que ministran en diferentes iglesias y la verdad es que espectacular lo que Dios les está permitiendo hacer y Dios permita que sigan adelante llevando ese ministerio tan extraordinario que tienen. Y se me olvidaba también que parte de la remodelación que estamos haciendo es el segundo auditorio aquí a la par. Va a ser un auditorio para 200 personas que lo van a usar los jóvenes y también va a ser usado para actividades pequeñas, por ejemplo, los servicios de oración, los servicios de enseñanza. Es un auditorio que tendrá 208 sillas, así que podremos hacer muchas de las actividades que hacemos entre semana, hacerlas en ese segundo auditorio. Y también estamos esperando que con la inauguración de la segunda parte de la bodega podamos terminar también el segundo auditorio, el auditorio pequeño. Creo que los jóvenes van a ser los más beneficiados porque tendrán un lugar más amplio donde poder crecer y desarrollar su ministerio. Bien, todos nosotros, cada cierto tiempo, necesitamos hacer un ejercicio sano. Y este ejercicio consiste en autoevaluarnos. Creo que todo creyente que ha entendido la función por la cual Dios le ha llamado, que tiene una relación íntima y personal con el Señor, tiene la responsabilidad de autoevaluarse. El camino cristiano es una aventura maravillosa. Sin embargo, pasa muy a menudo que conforme van pasando los años, nos vamos acostumbrando a las cosas y nuestra vida se va convirtiendo, nuestra vida cristiana, nuestras costumbres cristianas se van convirtiendo justamente en eso, en costumbres. Y simplemente nos vamos acostumbrando, especialmente cuando llevamos muchos años en el cristianismo, empezamos a ver de una forma automática todo lo que Dios hace en nuestra vida. Y algunas personas dicen, bueno, yo ya sé bastante, yo conozco el ABC de la Biblia y puedo vivir confiado, puedo estar confiado. Y es justo allí donde fallamos, cuando comenzamos a permitir o a permitirnos algunas cosas que en algún momento nos hubieran causado horror. Vamos caminando, vamos avanzando, pero nos vamos acostumbrando. Quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, al capítulo 15. Ahí en el libro de los Hechos nos vamos a encontrar que el Espíritu Santo, estando en Antioquía en un momento determinado, llamó a Pablo y a Bernabé y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que he encomendado para ellos. Y desde Antioquía, Pablo y Bernabé fueron enviados en un primer viaje misionero. Ellos salieron de Antioquía hacia Chipre, de Chipre pasaron a Pisidia, de Pisidia a Listra, de Listra a Derbe, de Derbe a Iconio. Finalmente regresan a Antioquía y vuelven una vez más a Jerusalén a tratar un tema que se estaba desarrollando en la iglesia en Antioquía. Una vez más salen de Jerusalén y vuelven a Antioquía, y estando ya ahí en Antioquía establecidos, están ansiosos por regresar al camino misionero o a revisar lo que está pasando en las iglesias. Y este es el texto, Hechos 15:36, dice: algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Y quiero ponerle énfasis a esa última frase: y veamos cómo están. Yo he venido desarrollando una serie que he titulado Cambiando el Marco Mental. Y he tratado de enseñarles ya por 7 mensajes anteriores acerca de cómo debemos preparar nuestra mente, nuestro corazón para el servicio a Dios. Este es mi penúltimo mensaje, terminaré el último mensaje la próxima vez, pero en este penúltimo mensaje yo quiero que hagamos una evaluación. Hay algo que podemos aprender nosotros de esto, de esta expresión del apóstol Pablo y de Bernabé, y es que necesitamos examinarnos a nosotros mismos constantemente para saber cómo está nuestra relación con Dios. Responsablemente, cada creyente, cada persona que ama al Señor, que ha abrazado la fe, necesita hacer una autoevaluación. Vivimos en una época de muchos privilegios espirituales. El Evangelio ha sido predicado en casi todo el mundo. La Biblia está disponible prácticamente en todos los idiomas, cosas que en el pasado eran muy difíciles. En muchas partes del mundo las iglesias han crecido rápidamente, pero debemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿cómo nos ha beneficiado todo esto? ¿Cómo nos beneficia el avance del Evangelio, el avance de la palabra de Dios, el crecimiento de la obra de Dios? Estamos viviendo tiempos de muchos peligros espirituales.
Nunca antes en la historia tantas personas han profesado ser cristianos. Incluso en algunos lugares el cristianismo se ha convertido como en una moda. Es la moda ser creyente, ser cristiano. La pregunta es, ¿son todos esos profesantes personas realmente convertidas? La verdad es que a muchos les gusta asistir a las comunidades de fe donde parece que están sucediendo cosas emocionantes, pero uno de los problemas más serios es que el emocionalismo es una cosa muy diferente al crecimiento espiritual. Hay lugares donde la emoción se mueve tremendamente y usted verá gente saltando, gritando, tirándose al suelo, danzando, haciendo de todo, pero no necesariamente porque haya mucha emoción, el Espíritu Santo de Dios está en ese lugar, como tampoco lo contrario. No quiere decir que donde están casi que como muertos, que parece que nadie se mueve, también el Espíritu Santo está allí. No, el Espíritu Santo va a estar donde haya un corazón, una vida, una persona que de verdad le haya abierto su corazón a Él y que le permita vivir la vida con Él. El emocionalismo es una cosa muy diferente al crecimiento. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿en dónde estamos espiritualmente? ¿En dónde estamos? Déjeme hacerle algunas preguntas puntuales que nos van a ayudar esta mañana a descubrir la verdad acerca de nuestra condición espiritual. Y le hago estas preguntas solamente para su propio beneficio. Yo quiero que usted tome cada una de estas preguntas, son 7 preguntas que le voy a hacer, y que cada una de estas preguntas la responda usted a sí mismo para que pueda evaluar en dónde se encuentra su vida espiritual. Recuerde que quien le dice la verdad es su verdadero amigo, no quien le dora la píldora nada más para quedar bien con usted. La primera pregunta, ¿ha pensado seriamente acerca de su condición espiritual? Es decir, ¿se ha sentado usted a evaluarse y a decir, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Qué tanto yo de verdad he crecido en la fe? ¿Qué tanto yo he abrazado la fe? Tristemente hay muchos que nunca piensan acerca de su salvación, nunca se detienen a pensar seriamente acerca de la muerte y del juicio. Nos creemos eternos, pero un día moriremos y un día nos presentaremos delante del trono blanco. Nunca hablamos o pensamos acerca de la eternidad, acerca del cielo y del infierno. Hay quienes dicen que el infierno no existe, que el infierno es lo que vivimos en esta tierra. Un día se van a llevar una sorpresa enorme. Muchas personas están demasiado ocupadas en sus negocios, en sus placeres, en sus familias, en las cosas de la política, en las cosas del dinero, y no tienen tiempo para pensar en estas cosas. Viven como si no fueran a morir nunca y como si nunca fueran a comparecer ante el tribunal de Cristo. Estas personas están viviendo en realidad al nivel de los animales porque nunca piensan acerca de las cosas importantes de la vida. Dios abre la puerta de la oportunidad muchas veces para que ninguno se pierda, porque la voluntad de Dios es que todos lleguemos al arrepentimiento. Si usted tiene poco tiempo de haber abrazado la fe cristiana, si hace poco le entregó su corazón a Cristo, usted estará viviendo en el primer amor. Es una época lindísima, una época bellísima. Usted siente que todo lo que se mueva a su alrededor es bueno, que Dios está con usted, que Dios le guía. Usted quiere aprender, quiere conocer, cada día quiere saber más del Señor. Pero si usted tiene mucho tiempo de estar en el Evangelio, es posible que necesite evaluar su vida, porque quizás ha dejado pasar cosas que Dios ya no le revela, que ya Dios no le da, que ya usted no entiende. ¿Por qué? Porque se acostumbró a la religión. La segunda pregunta importante que quiero hacerles, ¿qué ha hecho usted acerca de su salvación? Uno de los temas que más me preguntan en los programas de los viernes de la radio a las 10 de la mañana es, pastor, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Hay dos posiciones con respecto a esto, de si se pierde o no se pierde la salvación. En algunos casos las posiciones son total y absolutamente irreconciliables. Hay quienes piensan que la salvación no se pierde, independientemente de lo que usted haga con su vida. Es decir, usted puede hacer lo que le dé la gana. Una vez que recibió la salvación, será salvo, siempre salvo. Y haga lo que haga, nada le podrá eliminar o quitar su salvación. Y ellos dicen, no, la salvación no se pierde bajo ninguna circunstancia. La otra posición es que dependiendo de lo que usted haga, usted puede desechar o perder la salvación. Así que para este grupo la salvación se puede perder. Sin embargo, la línea es tan delgada que muchas veces en lo que tratamos de decir acerca de cuidar la salvación con fin de evitar un descuido o un relajamiento en la vida cristiana, cometemos un error al enseñar que la salvación es algo que se puede perder en cualquier momento.
Recordemos que el enemigo de nuestras almas no le interesa qué corriente teológica sigamos o qué corriente teológica defendemos. Lo que le interesa es introducir de alguna forma encubierta herejías que puedan destruir la fe y la confianza en Jesucristo. Y Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, el único Salvador, y es a quien debemos acudir siempre. Entonces, permítame explicarle acerca de estas dos posiciones. Primero, ¿qué problemas se suscitan cuando se enseña el salvo siempre salvo? En primer lugar, el alma se adormece, creyendo que engañadamente está segura. Es decir, ya tengo la salvación, ya no hay nada más que hacer, yo puedo vivir mi vida como quiera. En segundo lugar, la conducta se relaja, pensando que da lo mismo pecar que no pecar. Después de todo, ya soy salvo y nada me va a quitar la salvación. En tercer lugar, se pierde la saludable examinación individual que debe caracterizar todo hijo de Dios, el autoexamen. Si ya somos salvos, ¿para qué nos vamos a cuidar? Si de todos modos ya la tenemos, haga lo que haga, nada va a pasar. También, lejos de vivir en un santo y reverente temor, crece la confianza en la carne, en el orgullo y en el ego. Ya yo hice lo que tenía que hacer, así que mi salvación está garantizada. Y finalmente, la conciencia simplemente se adormece de tal manera que pudiera un día abrir sus ojos en el infierno y creer que era salvo toda la vida. ¿Qué problema suscita cuando se enseña que la salvación se puede perder? Bueno, el alma se llena de inseguridad, precisamente lo contrario a lo que la palabra nos enseña, que el Señor vino a traer paz con Dios, paz con el alma, paz con el hogar, paz en la vida, paz en la relación, paz con el prójimo. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. También la conducta se rige por el miedo y no por el amor. Una persona que está pendiente de que su salvación se pierda o que está pensando que su salvación se va a perder, vive con un temor, pero no es un temor reverente, es un temor de miedo a que cualquier cosa que haga va a hacer que pierda su salvación. La examinación habitual del cristiano se torna en desconfianza sobre su fe, en una inseguridad continua. Es decir, no tiene la seguridad de que Cristo le salvó porque está pensando que si hace algo que la pueda perder, entonces la perderá. Y finalmente, el santo y reverente temor es reemplazado por el miedo, lo cual no es saludable y paraliza el crecimiento natural. Estos problemas señalados no son el efecto de la palabra de Dios en el cristiano, son el resultado justamente del desconocimiento de la palabra de Dios y una equivocada interpretación de la saludable enseñanza. Siempre lo he dicho y lo repito una vez más, la escritura no se puede contradecir, la Biblia no se contradice en ella misma. Desde el primer escritor hasta el último escritor hay una armonía en todo lo que está escrito en la escritura, nada, valga la redundancia. Nada contradice. No es que uno dijo una cosa y otro dijo otra. Todos están en armonía. Todo fue inspirado. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y la escritura es infalible, es inerrante, tiene autoridad y es eficaz. Toda palabra de Dios es así. Es decir, no tiene errores. Está inspirada por Dios y cada palabra, no solamente sus ideas, son palabra divina. Podríamos citar innumerables pasajes que nos enseñen que la salvación y la vida de Dios que Él nos proporciona en Cristo Jesús son seguras y eternas para los que viven correctamente. Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 28, yo les doy la vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Entonces no es posible que luego de haber experimentado el perdón de Dios, el nuevo nacimiento, la naturaleza divina, el sello del Espíritu Santo, las arras o la garantía en la persona del Espíritu Santo, el sepultamiento de nuestros pecados en lo profundo del mar, la justificación o el ser declarados justos por Dios, el haber sido elegidos y predestinados, el haber sido hechos perfectos para siempre, tengamos que abrir nuestros ojos en el infierno o en el lago de fuego. Es una terrible contradicción. Ah, bueno, pastor, entonces usted cree que la salvación no se pierda. No vaya tan rápido. Déjeme continuar con el cuadro completo. Podríamos citar innumerables pasajes que nos enseñan que la salvación y la vida eterna que Dios proporciona en Cristo Jesús no es algo para tomarlo descuidadamente o a la ligera. Hay muchos pasajes en la Escritura que nos hablan de esto. Pablo le dice a los Filipenses, capítulo 2, verso 12. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, les ruego, dice Pablo, lleven a cabo su salvación con temor y con temblor.
pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Qué dice Pablo? Lleven a cabo su salvación con temor y con temblor. Quiero ilustrárselo de esta manera. Un hombre sale con su pequeña lancha a pescar en medio del mar y resulta que hay una gran tormenta, y en esa gran tormenta arrastra a este hombre mar adentro, despedaza su barca y él queda a la deriva en medio del mar. El hombre es un buen nadador, así que dice, no hay problema, yo salgo nadando de aquí. Y empieza a nadar, pero las corrientes son tan fuertes, las olas son tan altas, y llega un momento donde él pierde su fuerza y dice, voy a morir en alta mar. Voy a morir aquí porque no tengo salvación. Ya las fuerzas no me dan, no volveré a ver a mi familia, no volveré a tocar a mis hijos, no volveré a ver a mi esposa. Así que hoy en día será mi último día. De pronto, cuando está a punto de morir, aparece un carguero y lo rescata del agua. Ese hombre fue salvo de una muerte inminente. Ahora imaginemos que este hombre, que fue salvo de la furia del mar, decide saltar del barco porque no le gusta estar en el barco. Entonces él dice, voy a saltar del barco y me la voy a jugar por mí mismo. ¿Qué cree que le sucederá a este hombre? Inevitablemente, probablemente terminará muriendo. Lamentablemente, hoy hay personas que piensan que la salvación no se pierde, que nada va a pasar, que pueden jugársela por ellos mismos, que ya una vez que se salvaron, que una vez que ya recibieron a Jesucristo, que una vez que abrieron su corazón, nada más les puede pasar. Y entonces viven confiados y viven seguros y viven haciendo lo que quieran. En el barco van a estar seguros, pero si se lanzan fuera del barco, el problema es de ellos. Entonces, este es el eterno dilema entre calvinistas y arminianos. Los calvinistas sostienen que la salvación no se pierde, mientras que los arminianos dicen que sí. Estos últimos, cuando una persona ha dejado la fe, el razonamiento primario es que nunca fue un creyente en realidad. Entonces, por el hecho de que un cristiano se desvíe del camino, eso prueba que nunca fueron verdaderos hijos de Dios. Volviendo al ejemplo que les ponía del hombre que fue rescatado por el barco y subido a ese carguero y que luego decide tirarse él, él solo, decide tirarse él solo al agua. Pregunto, ¿podríamos negar que él estuvo en el barco? Podríamos decir, nunca estuvo en el barco. No, ahí está el capitán, están los marineros, están todos los testigos que él estuvo en el barco. Lo que pasó fue que tomó una decisión. La decisión fue, no quiero estar en el barco, yo me tiro y me la juego solo. Esto es lo que sucede con la salvación. Sucede que Dios nos da la salvación gratuita. No hicimos nada para merecerla. No hicimos nada para ganarla. No hay mérito alguno en nosotros. Viene directamente de Dios. Y es garantizada, porque Dios no nos está quitando y dando la salvación. Pero yo decido si me tiro del barco. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 15, el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La Biblia habla de la posibilidad de borrar del libro de la vida el nombre, y no está hablando de inconversos, está hablando de personas que han abrazado la fe. Así que hay que tener cuidado. No es simplemente decir, bueno, ya soy salvo y no hay nada más que hacer. Hebreos capítulo 12, verso 28 dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Las personas que sostienen que la salvación no se pierde, dicen, Dios es todo amor. Dios nos ama de tal manera que nos acepta tal como somos. Sí, Dios es todo amor, pero dice aquí Hebreos también que Él es fuego consumidor. Entonces no es posible que luego de haber hecho una profesión de fe, luego de haber sido supuestamente limpiados de todo pecado por la sangre de Cristo, luego de haber sido perdonados por nuestras culpas, errores y pecados, habiendo sido hechos miembros de una comunidad de fe, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, habiendo sido iluminados por el Espíritu Santo y aspirando a vivir en las mansiones celestiales con Cristo, no es posible que después de todo esto vivamos como queremos, regresemos a los pecados de los cuales nos habíamos apartado, nos volvamos a la idolatría de este mundo, a la vanagloria de esta vida y seamos iguales o peores que antes de conocer a Jesucristo. ¿Acaso Dios, que castigó en su propio Hijo el pecado de la humanidad, permitirá que el barro, que el lodo, que la suciedad, la corrupción del pecado venga a manchar las calles de la Nueva Jerusalén? No, definitivamente no. Ahora, la realidad es que Jesucristo vino a buscar
y a salvar a los pecadores. ¿A qué vino Jesús? A buscar y a salvar a los pecadores. Cuando un pecador se reconoce como tal, siente el dolor por sus pecados gracias al trabajo en su alma realizado por las Sagradas Escrituras, de las cuales ha oído y las cuales ha venido la fe, y gracias a la operación del Espíritu Santo que ha producido en el alma la inquietud de que el pecador necesita un arrepentimiento. Gracias a esto se arrepiente de sus pecados, acude al único y suficiente Salvador personal, es decir, a Jesucristo, le entrega su vida a Él, le recibe en su corazón como Señor y Salvador de su vida y experimenta una genuina conversión y un real nuevo nacimiento. Esta persona es transformada en una nueva persona. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Entonces, ¿puede un alma engendrada por Dios, cuyo espíritu ha sido hecho uno con el Señor, cuya naturaleza de pecado ha sido transformada en una naturaleza nueva, regresar, retornar, volver a los brazos del diablo? Nunca, 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 jamás. Si es una persona que de verdad ha entregado su corazón a Jesús. Pablo le dice a los corintios: por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo pasó, todo es hecho nuevo. Si una persona lavada con la sangre de Cristo regresa, retoma, vuelve a los brazos del diablo, es un signo inequívoco de que a lo mejor simplemente fue un simpatizante. A lo mejor le gustaba escuchar el evangelio, soportó la santidad de alguna manera, pero de verdad no hubo una genuina conversión al Señor. No hubo realmente una genuina entrega a Cristo Jesús. Y es allí donde tenemos que evaluarnos. Por eso Pablo dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie podrá ver al Señor, dice el escritor de Hebreos. Y aquel que es nacido de Dios sigue la santidad, la cual sin ella no podrá ver a Dios. No es cuestión de costumbre, no es cuestión de hábito, es cuestión de santidad. Nos mantenemos santos delante de Dios. Y recuerde que la santidad no habla de un proceso terminado. La santidad habla de un proceso de santificación. Es decir, no somos un producto terminado, somos un producto en proceso. Vamos caminando hacia la santidad. ¿Quiere decir entonces que un creyente, una persona que ha aceptado a Jesucristo por su corazón, no se puede equivocar nunca? No, nos podemos equivocar, pero nos levantamos y volvemos otra vez a caminar. ¿Por qué? Porque queremos agradar a aquel que nos llamó, a aquel que nos amó. Esta es la realidad. Entonces, ¿puede una persona perder su salvación? Si es un verdadero hijo de Dios, si ha sido transformado en una nueva criatura, si el Espíritu Santo mora dentro de él, jamás perderá su salvación, pero tendrá que vivir una vida de santidad, una vida de temor, una vida que agrade al Señor. Pablo dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en la creación podrá apartarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es nuestra seguridad de la salvación. Nada nos podrá apartar del amor de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay muchas personas que en ocasiones piensan acerca del cristianismo, pero nunca van allá más de los meros pensamientos. Les gusta, simpatizan, pero no han abrazado la fe. No han amado al Señor, no se han negado a sí mismos y no han tomado la determinación de vivir una vida en santidad. La gran mayoría de las personas que se acercan a la fe tienen buenas intenciones, pero mientras no traten con sus conductas, no podrán realmente llevar y entrar en el camino del Evangelio. Como predicaba en un sermón pasado, hay personas que simplemente sienten remordimiento por lo malo que han hecho, pero no hay un genuino arrepentimiento. Y el remordimiento no nos lleva a ninguna parte. La culpa no te hace bueno. El remordimiento no te da acceso al cielo. El arrepentimiento genuino y el buscar ayuda para superar las conductas es lo único que nos puede ayudar a mantenernos en el camino de la salvación. Los creyentes en Cristo no somos perfectos, pero sí somos conscientes de nuestra dependencia absoluta
Irresponsablemente buscamos ayuda, la ayuda necesaria para superar nuestras malas conductas. De otra forma, seguiremos cayendo siempre en lo mismo. Este hombre me buscó hace un tiempo porque necesitaba consejería. Resulta que su esposa lo agarró con unos mensajes inadecuados en su teléfono. Pasa mucho hoy en día. Y resulta que la esposa le vio los mensajes, él la disfrazó como pudo y ella le dijo: la única forma de que sigamos adelante es que usted busque ayuda. Si usted busca ayuda, yo tendré en cuenta que usted está tratando de arreglar una conducta que tiene. Él dijo: esto no fue una conducta, esto es simplemente un desliz. No, era una conducta. Él llega a consejería conmigo, me cuenta su historia, me contó la parte de la historia que quería contar, porque en consejería generalmente las personas no cuentan toda la historia. La esposa mala, que no lo cuida, que no lo chinea, que no le da las atenciones que merece y todo lo demás. O el hombre que pone, o la mujer que pone al hombre como el peor de la historia para justificar una situación. Siempre se cuenta la mitad del asunto. Ahora, la otra mitad yo la saco por deducción. Después de que hablamos un rato, él intenta convencerme de que no es totalmente culpable, que esto es algo pasajero, que es algo que él puede controlar, que podría dejarlo inmediatamente. Pero el problema no es el pecado. El problema es la conducta detrás del pecado. Porque el problema no es que cometiste un error, el problema es que se te convirtió en un deporte el cometer errores. Y ahí es donde está el problema. En la tercera cita yo le dije: mira, tú necesitas una ayuda profesional. Yo te puedo dar consejería, pero tú necesitas algo más, porque tienes que tratar una conducta que hay dentro de ti. No, pastor, usted está equivocado. Es más, esa muchacha del mensaje, yo nunca más le volví a hablar. La bloqueé en mi WhatsApp. Ya no tengo nada que ver con ella. Eso fue un simple desliz. No hizo caso. Confió en su propia prudencia. Terminó perdiendo su familia. Así es la salvación. Es un regalo gratuito. No hacemos nada para merecerlo. No podríamos hacer nada para merecerlo. Pero debemos vivir una vida de santidad para mantenernos acorde a ella. No es por obras, sino por determinación de tratar con nuestras prácticas de pecado, con los temores internos, con las adicciones conscientes o inconscientes. Es la única forma, es mantenerte en el barco. Si te tiras, no hay nada que hacer. Tercera pregunta: ¿está tratando usted de acallar su conciencia con una religiosidad externa? Muchos cometen este error. Su cristianismo consiste enteramente en el cumplimiento de deberes externos. Ellos asisten a todos los cultos, participan en todas las cosas, no faltan a la cena del Señor, se aferran tenazmente a las enseñanzas particulares de la iglesia, discuten con cualquiera que no esté de acuerdo con ellos, pero a pesar de esto no tienen una devoción por Cristo en su corazón. Su religión no les da la satisfacción porque no conocen nada del gozo, de la paz interna. Quizás en el secreto de sus corazones saben que algo no está bien, pero lo acallan. Mis amados, analicémonos, revisemos nuestra espiritualidad. Revisemos qué es lo que venimos a hacer cada fin de semana a un lugar como este y qué vivimos diariamente en nuestro hogar y en nuestra familia. Examínese a usted mismo. Si se preocupa por su salvación, si usted está preocupándose por vivir una vida correcta y agradar a Dios, usted está haciendo un sano ejercicio en su vida. Pero si usted vive una vida confiada, porque cree que viniendo a la iglesia, que llevando ciertos cursos, que haciendo ciertas cosas es suficiente, podría estar simplemente trabajando en un activismo religioso y nada más. Conocí un servidor que era muy activo en la iglesia. No fue en esta iglesia, para que no se preocupen. No empiecen a ver con ojos de sospecha a los servidores, a ver cuál. Este servidor no faltaba nunca a la iglesia, era voluntario en todo. Decían: necesitamos a alguien, él levantaba la mano. Él siempre estaba disponible. El hombre iba a todos los cultos, el hombre asistía a todas las actividades, él servía en todo. Era una persona amable, una persona simpática, una persona lindísima. Era el perfecto ujier, el perfecto servidor, el que los líderes de servidores siempre desearía tener en sus filas. Una persona completamente incondicional. La pregunta es: ¿dónde estaba lo malo de alguien así? Nos dimos cuenta una vez que se fue de la iglesia que él usaba ese carisma y el don de servicio que tenía para echarle el cuento a todas las hermanitas que servían con él. Y cuando se fue de la iglesia hubo más de 3 historias de hermanas que se sintieron acosadas por este buen servidor.
Con razón nunca llevó a la esposa a la iglesia, con razón nunca hablaba de ella, con razón era un poco misterioso el hermano. Ahora, ¿qué era lo que pasaba con una persona como esta? Lo que tenía era un activismo religioso y nada más. Es que venir a todos los cultos, es que el participar en un ministerio, es que el tener ciertos dones y ponerlos en función no te hace creyente. Es tu vida personal entregada completamente a Cristo Jesús lo que hace la diferencia. En cuarto lugar, ¿te has preguntado si han sido perdonados tus pecados? ¿Sabe usted en su corazón que es un pecador, que se ha quedado corto de las normas divinas en pensamiento, en palabra, en hechos, y por lo tanto usted sabe que el día del juicio sus pecados, si no han sido perdonados, usted tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo y será juzgado? La gloria de la fe cristiana es que provee precisamente esto, el perdón que usted necesita. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El Evangelio provee la posibilidad de que seamos libres del pecado. Cristo realizó ese perdón a través de su encarnación. Vino al mundo para ser nuestro Salvador. Llevó una vida perfecta y en su muerte y su resurrección, que fueron sustitutos de lo que nosotros teníamos que hacer, nos dio la posibilidad de vivir libres del pecado y de vivir una vida que le agrade a Él. Pero aunque este perdón es perfectamente gratuito, no es dado en forma automática. No es que viniendo a la iglesia ya usted es perdonado. No es que leyendo la Biblia usted es perdonado. No es que orando ya es perdonado. Usted no puede recibirlo simplemente asistiendo a una iglesia, ni siendo miembro de una iglesia. Este perdón es algo que cada persona debe abrazar por sí mismo, ejercitando su fe en Cristo. Si usted no se ha apropiado de la obra de Cristo por la fe, entonces usted no ha muerto a su pecado. La fe es una confianza sincera y humilde en el Señor para nuestra salvación. Todos aquellos que personalmente confían en Jesús como Señor y Salvador, que han sido reconocedores de que necesitan cambiar de vida, que necesitan entregarle a Él, tienen la confianza en que han sido perdonados de sus pecados. Jesús no es que garantiza que te va a perdonar de los pecados. La Biblia dice que Jesús ya perdonó tus pecados. Los perdonó en la cruz del Calvario, los pasados, los presentes y los futuros. Él ya te perdonó. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, hizo un sacrificio una vez y para siempre. Y en ese sacrificio perdonó los pecados de toda la humanidad. Él ya perdonó. Lo que tienes que hacer es apropiarte de ese perdón. Tienes que agarrarte de esa fe que Él lo hizo por ti. Sus pecados han sido perdonados no por nada que usted haya hecho. Lo único que tiene que hacer es aceptar a Jesucristo en su corazón, pedir perdón, y el perdón está garantizado porque ya Él perdonó nuestros pecados. Quinto, ¿ha experimentado la realidad de una conversión a Dios? Es decir, ¿alguna vez se ha preguntado, ¿de verdad yo le he entregado mi corazón a Jesucristo? Mateo 18:3 dice, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Sabe por qué la Biblia dice que nosotros tenemos que ser como niños? ¿Usted ha visto un niño? Un niño es lo más transparente que hay en el mundo. Al niño no le interesa quedar bien con nadie. Es un niño. Ellos dicen la verdad. Ellos no engañan, ellos no tratan de quedar bien. Un niño no va a tratar de quedar bien contigo. El otro día me topé con una familia y una niña pequeña me dice, uy, usted es el pastor Carlos Umaña. Y le digo, sí. Yo me lo imaginaba un poco más feo. Los niños son sinceros. Ellos no tienen que quedar bien con nadie. Por eso la Biblia dice que tenemos que ser como niños. El niño no está preocupado porque hay que pagar cuentas, porque el dólar sube, porque la libra esterlina bajó. Al niño no le importa. Él vive su vida. Y esto es lo que dice la Biblia. A menos que nos volvamos como niños, que seamos honestos, sinceros delante de Dios, no entraremos en el reino de los cielos. 2 Corintios 5:17 dice, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Por naturaleza, somos tan débiles, tan terrenales, tan mundanos y pecaminosos que sin un cambio completo en nuestro interior, no podemos servir a Dios en esta vida y no podremos disfrutar de la vida en el cielo. Tal como los patitos se acostumbran naturalmente al agua, así también nosotros desde que nacemos estamos inclinados al pecado.
si vamos a dejar el pecado y aprender a amar a Dios, tiene que suceder un cambio en nuestras vidas. Quizás el cambio no sea algo dramático, de un momento para otro, pero usted ve la diferencia, las pocas diferencias, aunque sea poco a poco, donde la persona va siendo transformada en una nueva criatura. No es posible que alguien que ha abrazado la fe siga siendo exactamente la misma persona que era antes. Algo tiene que haber pasado. Así que algunas simples preguntas que nos van a ayudarnos a dar cuenta de si nosotros hemos experimentado una real conversión. ¿Tiene usted una sensibilidad y odio hacia el pecado? Es decir, ¿le repugna el pecado o coquetea de vez en cuando con él? Es una pregunta que hay que hacerse a lo interno. ¿Tiene usted una fe en Cristo y en el amor por Él? ¿De verdad cree en Él? ¿Ha puesto toda su confianza en Jesús? ¿Ama usted la santidad y anhela cada día ser más santo? ¿O se debate entre sí y no, y de vez en cuando sí, de vez en cuando no? Piénselo. ¿Encuentra usted en sí mismo un amor creciente por el pueblo de Dios y un disgusto por los caminos del mundo? ¿O camina por los dos lados, un día aquí, un día allá, un poco aquí, un poco allá? Piénselo. Estas son las evidencias de que una persona ha sido o es un verdadero creyente. Sexto lugar, ¿sabe algo de la práctica de la santidad cristiana? La Biblia deja claro que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es el resultado inevitable de una conversión verdadera. Ahora, la santidad no es una perfección en absoluto. La libertad completa del pecado, esto existirá solamente en el cielo. La santidad tampoco es algo que podamos obtener sin un esfuerzo y sin una lucha constante. Pero aunque la santidad en esta vida es imperfecta, sin embargo, tiene que ser real. Es decir, la búsqueda de la santidad es algo que tenemos que hacerlo todos los días, todos nosotros, todos. Es algo que debemos buscar constantemente en nuestra vida. La santidad real hará que el hombre cumpla sus deberes en el hogar, hará que cumpla los deberes en el trabajo, hará que sea una mejor persona en todas las áreas de la vida, afectará toda su vida cotidiana, su manera de enfrentar los problemas. La santidad lo hará más humilde, más bondadoso, lo hará más dadivoso, más considerado con los demás, lo hará una persona más amable, más perdonadora. No le conducirá a descuidar los deberes ordinarios de la vida, sino que lo capacitará para vivir una vida cristiana buena. Una persona que ha entendido su fe en Jesucristo y su relación con Jesucristo tiene necesariamente que cada día ser una mejor persona. Tiene que serlo, necesariamente. Y saber que Dios le ha llamado para ser santo. Somos santos en proceso de la santidad. Vamos en busca de esa santidad, pero caminamos todos los días. Y en séptimo lugar, ¿conoce usted algo del gozo dado por los medios de la gracia? Por los medios de la gracia quiero hablar por lo menos 5 cosas, son muchas más, pero quiero hablarle de 5 que son medios de la gracia. Número 1, la lectura de la palabra de Dios. ¿Se goza usted leyendo la palabra de Dios? ¿Le gusta leer la palabra? El otro día alguien me decía, pastor, verás que es que a mí me cuesta mucho leer la Biblia. Yo no soy de leer, nunca me acostumbré a leer. Le digo, bueno, la gran maravilla de hoy es que usted entra a su celular y hay un app que es gratuito en donde está la Biblia en audio. Y usted puede escuchar la Biblia en audio. Usted pone Génesis capítulo 1, le da play y le empieza a leer toda la Biblia, incluso hasta dramatizado. Hoy no hay excusa para no leer la palabra de Dios. Está accesible para todos. La lectura de la palabra de Dios es un medio de la gracia. Dios nos ha dejado revelada su voluntad para todos nosotros. La oración secreta o en comunidad. ¿Cuántos de nosotros decimos amar a Dios, pero nunca le buscamos de corazón, nunca oramos, nunca le buscamos de verdad en intimidad? Me alegré muchísimo el lunes pasado porque vi casi el doble de la gente que normalmente viene al culto de oración. Me alegré mucho y espero que siga así y que ojalá hayan más personas que quieran venir al servicio de oración, a tener un tiempo de encuentro con el Señor. No podemos decir que amamos a Dios si no hablamos con Él. ¿Usted se imagina que usted se casa con una persona y la última palabra que le dice fue en el altar, sí, acepto? Y a partir de allí no le vuelve a dirigir la palabra. Se van a la luna de miel, él la vuelve a ver y le hace. Y ella, se acuestan en la cama, no hay palabra, no pasa nada, no se dirigen la palabra.
Se van a comer a un restaurante, él coge el menú, él lee, le dice al mesero lo que quiere, ella coge el menú, lee, le dice al mesero lo que quiere, pero no se cruzan una sola palabra. Terminan de comer, cada uno se levanta, se van al carro, se montan al carro y se van para la casa. Están en la luna de miel, al hotel, y cada uno coge por su lado. ¿Cuánto cree que dure esa relación? No va a durar. No dura ni un día. ¿Cómo creemos que va a durar nuestra relación con Dios si no hablamos con Él? Si no oramos, si no le buscamos íntimamente y en comunidad. Las dos cosas son necesarias. Otro medio de la gracia, el bautismo en agua. Hay gente que dice, no, yo no me bautizo porque ya yo me bauticé. Cuando era chiquitico me bauticé. ¿Te acuerdas cuando te bautizaste? No. Bueno, entonces no te bautizaste. Alguien te bautizó, pero tú no te bautizaste. El bautismo en agua es simplemente un acto de fe pública donde yo le digo a las personas, he aceptado a Cristo en mi corazón y hoy quiero hacerlo público para que todo el mundo lo sepa. Eso es el bautismo en agua. Es una de los mandatos que el Señor dejó. La cena del Señor y el bautismo son dos de los mandatos principales que ha dejado el Señor, y no los dejó opcionales. Dijo, hagan esto. La participación de la cena del Señor, hoy tendremos cena del Señor al finalizar este servicio, y por cierto están todos invitados a participar. Todos, nuestras visitas están invitadas a participar de la cena del Señor. Y finalmente la fe. La fe es un medio de la gracia. La palabra de Dios nos enseña acerca de la fe, nos habla acerca de la fe, nos muestra acerca de la fe. Y si usted ha aceptado a Jesucristo en su corazón de verdad, usted tendrá que ser una persona que viva por la fe. Estas cosas han sido ordenadas por la gracia de Dios con el fin de traernos a la fe en Cristo y ayudarnos a crecer como creyentes. Ahora, recuerde esto: nuestra condición espiritual dependerá en gran manera de la manera en que usemos estos medios. Fíjese que dije la manera en que lo usemos, porque no recibimos ningún beneficio automático con solo cumplirlos. Entonces, ¿qué tengo que preguntarme? ¿Encuentro gozo en la lectura de la palabra de Dios? ¿Derramo mi corazón delante de Dios en oración? ¿He declarado públicamente mi fe en el bautismo delante de todos los demás? ¿Anhelo celebrar la cena del Señor? ¿Creo realmente en que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador? Aún así, los medios de la gracia no tuvieran ningún propósito, nos servirán como indicadores de nuestra condición espiritual. Dígame lo que un hombre hace con respecto a estas cosas y le diré si está en el camino al cielo o en el camino al infierno. Y culmino con esto, hermanos. ¿Está usted dormido o descuidado con respecto a las realidades espirituales? Despierte. Usted no puede vivir su vida sin hacer un análisis y una evaluación de su vida. Necesita hacerlo. Se siente como condenado y sin esperanza. Eche a un lado sus temores y escuche lo que dice Cristo. Vengan a mí todos los que están cargados y agobiados, yo les daré descanso, dice el Señor. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. Venga a Cristo. Venga para que encuentre en Él el socorro que necesita, el perdón de sus pecados, la liberación, y tenga esperanza. Profesa usted ser un creyente en Cristo, pero no tiene mucho gozo, no tiene mucha paz, no tiene mucho consuelo. Examine su corazón hoy, porque si usted no tiene paz, si no tiene consuelo, si no tiene tranquilidad, algo no está haciendo bien en su vida. El creyente es una persona que a pesar de la dificultad, que a pesar de la prueba, que a pesar del dolor, hay gozo en su corazón porque sabe que Cristo le salvó. Es usted un creyente, pero está preocupado con dudas, con temores debido a su propia debilidad, a su propia enfermedad o a su conciencia de pecado. La misericordia, la gracia y la justicia de Dios son revelados a través de Jesucristo para que nosotros tengamos paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y no es por obras, dice Pablo, no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia que nos ha salvado. Finalmente, todos hemos fallado. Mis amados, todos hemos fallado. Todos. La diferencia es la forma en que fallamos. Debemos pensar que todos hemos fallado, somos descendientes de Adán. Nuestra naturaleza humana nos mete en líos y lo hacemos con facilidad. Abraham mintió y puso a Sara en peligro. Jacob era un tramposo
alguien que buscaba la forma de progresar embaucando a otros. Moisés se empeñó en hacer las cosas a su manera y acabó como fugitivo. David fue un adúltero y trató y asesinó a su amigo fiel y leal. Pedro le dio la espalda a Jesús. Aún así, Dios los usó a todos ellos para llevar a cabo su voluntad, y también puede usarte a ti. Romanos 5:20 dice: pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces puedes empezar de nuevo. Esta palabra es para usted. Aún con una fe débil es mejor mantenerse en la fe. Aún con un grano pequeño de vida es mejor que la muerte. Quizás usted esté esperando demasiado de este mundo. Olvídese de que todavía no ha llegado al cielo. Usted deberá esperar muy poco, pero mire hacia Cristo y vea menos hacia el mundo. Finalmente, ¿se siente desanimado a causa de las pruebas que le sobrevienen en esta vida? Ponga su mirada en el Señor. Deje de poner la mirada en las circunstancias. Deje de poner la mirada en sus debilidades. Deje de poner la mirada en las cosas del mundo y ponga su mirada en Cristo Jesús. Quiero que cierre sus ojos y que incline su rostro. Mis amados hermanos, de alguna manera o de otra, esto es un ejercicio que debemos hacer permanentemente. Debemos examinarnos. Y yo quiero que allí donde usted está, con una conciencia clara y real, para usted mismo y no para nadie más, piense acerca de su vida cristiana. Piense acerca de su relación con Dios. ¿De verdad usted le ha entregado su corazón a Jesús? ¿De verdad ha hecho de Jesús el Señor de su vida? ¿De verdad un día tomó la decisión de apartarse del mundo para seguir a Cristo? No estoy hablando de que tenga errores, porque todos los tenemos. Estoy hablando de tomar una determinación real de hacer de Jesús el Señor de su vida. Si usted no ha hecho de Jesús el Señor de su vida, esta mañana Dios ha provisto una puerta abierta para usted, para darle la oportunidad de volver su corazón a Él, de entregarle completamente su corazón a Él, de hacer de Él el Señor de su vida y de empezar a gozar de las bendiciones que Dios tiene para usted. Allí donde está, con sus ojos cerrados, con su rostro inclinado, pregúntese a usted mismo o a usted misma: ¿de verdad le he entregado mi corazón a Jesús? Y el Señor dice que al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Mientras lo medita, escuche la letra de esta canción. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si nunca has tomado esta decisión, esta mañana, allí donde estás, habla con Jesús. Entrégale tu corazón a Él. Dile: Señor, perdóname de mis pecados. Lávame con tu sangre bendita. Límpiame de todo aquello que no te agrada. Y toma el control de mi vida. Yo tomaré la decisión de empezar a caminar contigo a partir de ahora. Tomaré la decisión de hacer a un lado aquellas cosas que no te agradan
voy a vivir la vida que tú quieres para mí. Sé que no será fácil, sé que será complicado, sé que tendré que apartarme de muchas cosas, probablemente tendré que dejar amistades, prácticas, pero hoy quiero tomar la decisión de hacerte el Señor de mi vida. Ven a Él que te espera, tu buen Salvador. Ahora, si tú ya eres creyente, si un día le entregaste tu corazón al Señor, pero has descuidado tu vida, has permitido cosas en tu vida que no están bien, sabes que necesitas retornar al camino correcto, que necesitas volver a caminar correctamente delante de Él, el Espíritu Santo de Dios hoy te provee también una posibilidad para hacerlo. Medítalo. Medita lo interno de tu corazón, qué cosas debes cambiar. Y escucha también la letra de la canción. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión. Tierno Padre hallarás en Jesús. Quiero pedirle que nos pongamos en pie. Voy a pedir a los sugieres que pasen al frente. Hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y si usted ha hecho cualquiera de las dos oraciones, recuerde que Jesucristo ya le perdonó en la cruz del Calvario todos sus pecados. Él pagó el precio por todos nosotros. Él ya nos dio la libertad. Lo que tenemos que hacer es aceptarlo para nosotros, apropiarnos del sacrificio que Él hizo por nosotros. Póngase a cuentas con el Señor, examínese a usted mismo. De hecho, Pablo decía a la hora de compartir la cena que debemos examinarnos a nosotros mismos y tomar de la cena. El examen no es para decir no la tomo porque no me siento bien. El examen es para decir voy a cambiar estas actitudes y voy a servir a Cristo de corazón. Los servidores van a pasar y van a repartirle los elementos de la cena. Cuando usted tenga los dos elementos en la mano, tome asiento para que sepamos que ya están y luego vamos a celebrar la cena. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven
te espera, tu buen Salvador, que te espera, tu buen Salvador, que te espera, tu buen Salvador. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Vámonos de pie. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. El apóstol Pablo, escribiéndole la carta a los Corintios, en el capítulo 11 les dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. Levante su pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Señor, hoy tomamos este pequeño pedazo de pan en memoria tuya, recordando tu cuerpo molido en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Era yo quien debería estar allí. Era mi cuerpo el que tenía que ser crucificado. Pero tú, viendo mi incapacidad para poder hacerlo y lograrlo, decidiste enviar a tu Hijo a morir por mis pecados, por
por mis faltas para darme la libertad y el acceso al reino de los cielos, para regalarme esa salvación tan grande que no merezco. Hoy tomamos este pedazo de pan, Señor, en memoria de ti. Puede comer del pan. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, levante su copa, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Señor, esta copa que tomamos en nuestra mano representa tu sangre, vertida gota a gota en la cruz del Calvario, para sanidad de nuestra vida, para perdón de nuestros pecados, para libertad, pero también para sellar un nuevo pacto. Ya no un pacto hecho por manos humanas, por determinación humana, sino un nuevo pacto hecho a través de tu sangre, un sacrificio único. Ya no hay más sacrificios, ya no hay nada más que podamos hacer, porque tú decidiste que con tu sangre nos limpiarías de nuestros pecados, sanarías nuestras enfermedades, nos devolverías la entrada al reino de los cielos. Hoy tomamos esta copa en representación de tu sangre, en memoria de ti, Señor, recordando también que esperamos tu segunda venida, que esperamos el día en que seremos llevados juntamente contigo para vivir eternamente y para siempre. Tomamos la copa en memoria de Él. Puede tomar la copa. Gracias, Señor. Gracias por el sacrificio hecho por Jesús en la cruz por nosotros. Y porque hoy podemos presentarnos delante del trono de la gracia, sabiendo que encontraremos oportuno socorro a través de tu sangre, a través de tu sacrificio, a través de la obra en la cruz del Calvario, para perdón y limpieza de nuestros pecados. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Adoremos al Señor. Levante sus voces, sus brazos delante de Dios y cante una vez más este hermoso. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Bueno, amados, qué bendición haber venido un fin de semana más a la casa del Señor, porque cada fin de semana el Señor nos habla.
ponemos todo